Sebastián comenzó a buscar las llaves de la furgoneta por las mesas de la tienda principal. El corazón le palpitaba amenazante y las manos le temblaban, pero no podía rendirse a la muerte en esa tienda impregnada de olor a sangre y vísceras, esperando a que esos monstruos fueran a por ellos, decididos a acabar con sus vidas. Tras dar con las llaves, se acercó a Alejandra, que todavía seguía con las rodillas clavadas en la tierra, ahogándose en lágrimas junto al cuerpo de su compañera destripada, que continuaba con su suave balanceo colgando de la estructura de la tienda. La ayudó a levantarse, y ambos salieron de la tienda de campaña con la imagen grabada en sus cabezas para siempre. Recorrieron los metros que separaban el campamento base de la furgoneta lo más rápido que podían. Estaban agotados, pero la adrenalina volvía a correr desbocada por su torrente sanguíneo, haciendo que sus músculos se activasen con facilidad. Llegaron a la furgoneta, que se encontraba al parecer en perfecto estado. Sebastián arrancó el viejo vehículo y dio la vuelta para volver por el mismo camino que les había llevado hasta allí. Era la única forma que tenía de no perderse entre esa red de carreteras engullidas por el bosque. Recorrieron unos 500 metros, entre curvas cerradas y zonas mal asfaltadas, cuando divisaron un gran árbol cortando el camino. Sebastián se bajó de la furgoneta a unos pocos metros de ese enorme tronco que impedía seguir avanzando. Puso las manos sobre la vieja madera e intentó empujar sin ningún éxito. Le pidió a Alejandra que le ayudase. La chica continuaba en shock, con la mirada perdida en el horizonte y su labio inferior temblando en un tic nervioso que parecía carcomerle el cerebro, como unas termitas alimentándose de un viejo mueble abandonado a su suerte. En ese momento, justo cuando Alejandra comenzaba a bajar del vehículo, un fuerte grito sonó en la lejanía de ese bosque que los rodeaba. Sebastián corrió hacia la furgoneta y Alejandra volvió de un salto al interior del habitáculo. El vehículo dio la vuelta y volvió por la carretera en dirección al campamento nuevamente. Pasaron la zona donde encontraron la furgoneta aparcada y Sebastián continuó conduciendo por una carretera que no conocía. Los árboles cada vez se balanzaban más contra ellos, haciendo que la carretera se estrechase. Continuaron pasando por varias curvas cerradas y algunas rectas que se abrían entre la maleza. El sol caía y pronto se haría de noche, envolviéndolo todo de una oscuridad aterradora. Sebastián tenía claro que para cuando la noche llegase, ellos ya estarían muy lejos de ahí. Alejandra miraba a través del cristal los árboles pasando a gran velocidad, mientras su mente viajaba a esos cuerpos que había dejado en la tienda, a los compañeros con los que había partido desde Barcelona y que ahora se encontraban muertos, destrozados por unos seres que nunca deberían haber existido. Sebastián seguía atento a la carretera, intentando alejar de su mente cualquier cosa que no ayudase a salir de ahí lo antes posible. No le dio tiempo a ver lo que era, solo pasó como una gran mancha por delante de ese vehículo que llevaba a toda velocidad por esa carretera estrechada por la naturaleza. Él intentó esquivarlo, haciendo girar el volante, lo suficiente como para que la vieja furgoneta se saliera del camino y terminase dando un gran golpe contra uno de los árboles que los esperaba en la orilla del asfalto. El golpe resonó por cientos de metros alrededor, mientras el árbol continuaba inmutable. La furgoneta, destrozada y echando humo, quedó con el morro engullido, y Sebastián perdió el conocimiento con una herida en la cabeza, al caer sobre el volante. Abrió los ojos a los pocos minutos, lentamente. Su compañera Alejandra también comenzaba a moverse en ese momento. La chica se quitó el cinturón de seguridad, y agarrándose la cabeza, salió de la furgoneta, dejando la puerta abierta. Sebastián continuaba con la cabeza apoyada sobre el volante, viendo a una Alejandra que cojeaba mirando para todos lados. De pronto, una enorme bestia arrancó a la chica del suelo. Sebastián escuchó el grito de la joven alejándose por el bosque. Saltó corriendo de la furgoneta y solo le dio tiempo a ver cómo desaparecía entre los árboles. Alejandra gritaba, viendo cómo la furgoneta estrellada contra el árbol iba desapareciendo a gran velocidad entre los árboles. Esa enorme bestia la agarraba de la chaqueta y tiraba de ella con una fuerza sobrehumana, mientras continuaba corriendo sin mirar atrás. Ella intentaba revolverse, pero era imposible. Lanzaba puñetazos al aire intentando acertar a su atacante, y en varias ocasiones consiguió golpear esa piel dura que no parecía mellarse ante sus esfuerzos. La chica intentaba clavar los talones en la tierra,
y eso hacía que la velocidad disminuyese un poco, pero ese animal la zarandeaba golpeándola contra el suelo, haciendo que todo el cuerpo le crujiera. Decidió intentar quitarse la chaqueta de la que era arrastrada. Cuando consiguió soltarse, rodó por el suelo hasta detenerse. Solo le dio tiempo a levantarse. Cuando se dio la vuelta, vio a ese ser extraño, mitad hombre y mitad monstruo, con sus 2 metros de altura junto a ella. Alejandra volvió a gritar, desgarrándose las cuerdas vocales. Ese ser la agarró del cuello y la levantó varios palmos del suelo. Alejandra apenas podía respirar. Sus ojos comenzaban a inyectarse en sangre, clavados en los ojos de esa bestia de aspecto repulsivo. Ese ser la lanzó por los aires varios metros y Alejandra consiguió respirar algo mientras caía, para terminar estrellándose contra un árbol, clavándose una gran rama en el estómago, atravesando su cuerpo. La chica quedó colgando del árbol, sostenida por esa rama que la destrozó por dentro. Mientras agonizaba, con la vista nublada y la boca llena de sangre, vio cómo ese animal se acercaba hacia ella mientras se le iba escapando la vida. Sebastián vio cómo el grito de Alejandra se iba alejando cada vez más. Sabía que no podía hacer nada, y con los ojos cubiertos de lágrimas, avergonzándose de su cobardía, comenzó a correr en la dirección contraria. Atravesó el bosque tropezándose con algunas ramas y se paró al escuchar el contador Geiger. Al parecer, había entrado en una zona peligrosa, cargada de radiación. Se colocó la máscara y volvió sobre sus pasos recorriendo el bosque con más tranquilidad, con el contador Geiger en la mano. Tras varios minutos, consiguió salir de la zona boscosa y se encontró frente a la famosa noria de Pripyat. La gran estructura amarilla continuaba elevándose sobre su cabeza, inmutable al paso del tiempo. Atravesó el parque de atracciones y continuó caminando por la ciudad, entre viejas construcciones abandonadas. Tras dejar atrás varios edificios, empezó a escuchar pasos a su alrededor. Sebastián se asustó y comenzó a correr, mientras el corazón le volvía a palpitar con fuerza, haciendo que le entraran ganas de vomitar. Vio algunas sombras entre algunos edificios y decidió entrar en uno de ellos, para intentar esconderse. Recorrió sin hacer mucho ruido ese edificio abandonado, con muñecas y muebles destrozados, esparcidos por el suelo, abandonados por una civilización que había tenido que salir de ahí a la carrera. Miró desde una de las ventanas hacia el exterior y comprobó que varias de esas criaturas corrían entre los edificios, intentando darle caza. Salió corriendo escaleras arriba, mientras escuchaba varios gritos de esas criaturas a su espalda. Lo habían encontrado y no tenía ninguna escapatoria. Llegó a la última planta de ese edificio residencial y continuó corriendo por los pasillos cubiertos de sombra. Al girar una esquina, se encontró sin salida, con una de esas criaturas justo frente a él, a unos pocos metros. El extraño ser se puso de pie, y sus 2 metros de altura ocuparon todo su campo de visión. Una enorme sombra negra se acercaba a él poco a poco. Sebastián sabía que era el final. Ese extraño animal le doblaba en tamaño, y había demostrado su capacidad asesina al acabar con sus compañeros. Retrocedió varios pasos sin darle la espalda, y vio cómo esta criatura comenzaba a agacharse, preparándose para abalanzarse sobre él en cualquier momento. Al llegar a la esquina, la tocó con los dedos, calibrando sus opciones, y justo cuando iba a comenzar a correr por el pasillo de vuelta, sintió un fuerte golpe en su cabeza, que lo dejó sin conocimiento. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.